«Manéjalo tú sola», le dijo, y se marchó. Pero 3 años después, el CEO millonario la vio en una parada de autobús, con 2 gemelas que tenían sus ojos. Ethan Blake era el tipo de hombre del que la gente susurraba al entrar en una sala, el que portaba un aura de poder tan fuerte que los demás se apartaban sin pensarlo. Sus días estaban consumidos por reuniones, negociaciones y cifras que ascendían más de lo que la mayoría de la gente podía imaginar, y él prosperaba con el ritmo implacable de todo ello. Para él, el éxito se medía en adquisiciones, precios de acciones y el imperio en constante crecimiento que había construido desde cero. Emily, su novia, había sido una vez el gentil equilibrio a su ambición despiadada, pero con el paso de los meses se había cansado de ser dejada atrás, cansada de ser tratada como si fuera solo un detalle más a encajar entre citas. Cuando descubrió que estaba embarazada, pensó que tal vez esto cambiaría las cosas. Creyó que contárselo a Ethan despertaría algo en él, que en el fondo estaría listo para crear una familia y alejarse, aunque solo fuera un poco, de su interminable persecución del éxito. Pero el día que ella le pidió que la acompañara a la ecografía, él ni siquiera levantó la vista de su teléfono al principio. Su asistente se cernía en el umbral con una carpeta llena de contratos, y la mente de Ethan ya estaba 3 pasos adelante en un trato que consolidaría el dominio de su compañía. «Estoy ocupado, manéjalo tú sola», dijo casualmente, como si el momento no significara nada, como si su voz temblorosa y sus ojos abiertos no estuvieran suplicando que la viera. El corazón de Emily se hundió en ese instante, porque se dio cuenta de que él no había oído las palabras tácitas en su petición, que ella lo necesitaba, no como un CEO, no como el hombre que conquistaba salas de juntas, sino como el padre de la vida que crecía dentro de ella. Se quedó allí un momento más, esperando que él reconsiderara, pero ya había regresado a su pantalla, asintiendo mientras su asistente lo actualizaba sobre los números. El silencio entre ellos se sintió más frío que cualquier rechazo. Emily abandonó la oficina, luchando por mantener la compostura hasta que estuvo fuera de vista. Al entrar en el ascensor, su visión se nubló por las lágrimas. Colocó una mano protectora sobre su estómago, susurrándole suavemente al niño no nacido que nunca lo abandonaría, sin importar lo difícil que fuera. En ese momento, supo que estaba eligiendo un camino de soledad y lucha, pero también uno de amor. Mientras tanto, Ethan apenas notó que ella se había ido. Se convenció de que ella se calmaría, que aceptaría la vida que él podía proveer desde la distancia, sin necesitar su presencia en algo tan trivial como una ecografía. En su mente, responsabilidades como los hijos eran distracciones que derribaban imperios. Se dijo a sí mismo que estaba haciendo lo correcto, que la libertad y el enfoque valían más que cualquier otra cosa. Pero una voz pequeña, casi imperceptible, dentro de él, la que ahogaba con trabajo y arrogancia, preguntó si acababa de cometer el mayor error de su vida. Esa noche, Emily se sentó en su pequeño apartamento, la tarjeta de la cita de la ecografía aún aferrada en su mano. La miró fijamente con dedos temblorosos y se dio cuenta de que tendría que entrar sola en esa habitación. El pensamiento la aterrorizó, pero bajo el miedo había una fuerza obstinada. Si Ethan había elegido no ser parte de este viaje, entonces ella cargaría con el peso ella misma. Protegería a su hija, sin importar el costo. Y en esa decisión, aunque aún no lo sabía,
Emily había puesto en marcha una historia que un día sacudiría el mundo de Ethan hasta sus cimientos. Emily cumplió su promesa a sí misma al entrar sola en el hospital para la cita de la ecografía. El olor estéril del desinfectante y las conversaciones susurradas de las enfermeras llenaron el aire, pero lo que más sintió fue el pesado vacío a su lado. Otras mujeres en la sala de espera se aferraban a las manos de sus maridos o novios, sonriendo nerviosamente mientras se susurraban entre sí, mientras Emily se sentaba en silencio, aferrando su bolso y mirando al suelo. Cuando la enfermera finalmente la llamó por su nombre, la siguió con los hombros cuadrados, decidida a no dejar que nadie viera el dolor dentro de ella. La sala de ecografías estaba tenue. El brillo de la pantalla era la única luz. Emily se acostó en la camilla, su corazón acelerado mientras el médico comenzaba el procedimiento. En segundos, el sonido rítmico de pequeños latidos llenó el aire. Sus ojos se abrieron en shock mientras el médico sonreía y decía: «¿Estás esperando gemelas?». Por un momento, Emily no pudo respirar. Su mano voló a su boca mientras las lágrimas afloraban. 2 vidas, 2 niñas que dependerían completamente de ella. El pensamiento era abrumador, aterrador, pero también milagroso. El sonido de esos latidos derritió la soledad que la había seguido desde el rechazo de Ethan. Ya no estaba sola. Los meses siguientes la pusieron a prueba de maneras que nunca había imaginado. El embarazo ya era bastante difícil, pero llevar gemelas mientras trabajaba a tiempo completo en un trabajo modesto la llevó al límite. Había días en que le dolían las piernas por estar de pie demasiado tiempo, noches en que lloraba de agotamiento y mañanas en que se miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer pálida y cansada que la miraba de vuelta. Sin embargo, cada vez que sentía las pequeñas patadas dentro de ella, recordaba por qué estaba soportando todo. Imaginaba sus rostros, sus risas y el amor que les daría. La ausencia de Ethan era una sombra constante, pero se obligó a bloquearla. Ya no se permitía esperar que él apareciera de repente y decidiera apoyarla. Había aceptado la verdad. Él había tomado su decisión, y ella tomaría la suya. Aún así, en los momentos de tranquilidad, cuando estaba despierta por la noche, a veces se preguntaba, ¿qué tipo de padre podría haber sido si tan solo le hubiera importado? La amargura era intensa, pero también lo era la determinación de demostrar que estaba equivocada, de criar a sus hijas en un mundo de amor sin la frialdad de su ambición. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su coraje. Comenzó a preparar su pequeño apartamento para los bebés, repintando las paredes con sus propias manos, comprando muebles usados a los vecinos y cosiendo pequeñas prendas hasta tarde por la noche con la luz tenue de su lámpara. Cada puntada, cada pincelada de pintura, se sentía como una declaración: «Estaremos bien». Sus vecinos a veces le ofrecían ayuda, y aunque estaba agradecida, prefería cargar con el peso ella misma. Quería demostrar que era capaz, que podía darles a sus hijas la vida que merecían. Cuando llegó el día del parto, Emily estaba aterrorizada, pero en el momento en que escuchó los llantos de su hija, todo el miedo se desvaneció. 2 pequeñas niñas, ambas con cabello oscuro y los ojos más azules que jamás había visto, yacían envueltas en sus brazos. Se parecían tanto a Ethan que le dolía el pecho, pero apartó el pensamiento. Estas niñas eran suyas, y no permitiría que su ausencia las definiera. Las llamó Lily y Sophie, susurrando promesas de amor y protección mientras besaba sus pequeñas frentes.
En esa habitación de hospital, rodeada de máquinas y paredes estériles, Emily supo que su vida había cambiado para siempre. No solo se había convertido en madre, sino que también había encontrado una fuerza que nunca supo que tenía. El apartamento de Emily se transformó en un santuario de ruido y amor durante los primeros 3 años de vida de Lily y Sophie. El espacio que una vez fue tranquilo, ahora resonaba con risas, llantos y el repiqueteo de pequeños pies corriendo sobre el suelo de madera. Las noches fueron las más difíciles al principio. Ciclos interminables de mecer a ambas bebés en sus brazos cansados, cantar nanas hasta que su voz se quebraba y contener las lágrimas de agotamiento cuando ninguna de las niñas dormía. Sin embargo, con cada amanecer, sin importar lo poco que hubiera descansado, encontraba nueva energía en sus sonrisas. Sosteniendo una hija en cada brazo, miraba sus ojos azules a juego, tan brillantes y llenos de inocencia, y se decía a sí misma que era más fuerte que la fatiga, más fuerte que la soledad, más fuerte que las dudas que aún la atormentaban en las horas tranquilas de la noche. Trabajar a tiempo completo con gemelas parecía imposible, pero Emily encontró la manera. Aceptó trabajo freelance por las noches después de sus turnos, garabateando notas con una mano mientras balanceaba a un bebé en su regazo con la otra. Amigos y vecinos amables intervenían ocasionalmente, ofreciéndose a cuidar a los niños o traer comidas, y aunque rara vez pedía ayuda, aprendió a aceptarla con gratitud. Con el tiempo, creó un ritmo delicado entre el trabajo, la maternidad y la supervivencia. El dinero siempre escaseaba, pero se las arreglaba para que los cumpleaños se sintieran mágicos, aunque solo fueran globos y magdalenas caseras. Las niñas nunca parecieron notar las luchas. Para ellas, su pequeño apartamento era un castillo y su madre, una reina. Las gemelas crecieron con personalidades reflejadas, pero diferencias sutiles que hacían sonreír a Emily. Lily era audaz, siempre la primera en probar cosas nuevas, trepando a sillas e intentando bailar mucho antes de que pudiera mantener el equilibrio. Sophie era más tranquila, observando todo con ojos grandes y reflexivos antes de seguir el ejemplo de su hermana. Sin embargo, juntas eran inseparables, tomándose de la mano cuando caminaban torpemente por la calle, compartiendo juguetes y hablando en un lenguaje secreto que solo ellas parecían entender. Emily a menudo se maravillaba de cómo su vínculo las hacía fuertes, de cómo incluso sin un padre presente, nunca parecían carecer de amor. A pesar de su determinación, el recuerdo de Ethan se entrometía ocasionalmente. Los extraños que veían a las niñas a menudo comentaban sobre su asombroso parecido con alguien que debían conocer, sin ser conscientes de la herida que esas observaciones reabrían. Su cabello oscuro y sus ojos azules penetrantes se parecían demasiado a los de él como para ignorarlo. Y aunque Emily intentaba centrarse en el presente, había momentos en que se preguntaba si sus hijas preguntarían algún día por qué su padre no estaba allí. Ensayaba respuestas en su cabeza, pero siempre tropezaba, insegura de cómo explicar su ausencia sin destrozar su inocencia. Una tarde lluviosa, mientras Emily estaba sentada en la mesa de la cocina trabajando mientras las niñas jugaban con bloques de construcción en el suelo, las escuchó susurrar. Sophie preguntó dónde estaba su papá, y Lily, a su manera audaz, respondió: «Tal vez está demasiado ocupado». Emily se congeló, su corazón dolido por el pensamiento de que incluso a una edad tan joven, estaban comenzando a sentir el vacío en su familia. Quiso correr,
tomarlas en sus brazos y decirles que tenían todo lo que necesitaban. Pero en cambio se quedó en silencio. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, sabiendo que un día la verdad exigiría ser contada. La parada de autobús se convirtió en parte de su rutina diaria. Cada mañana, Emily sostenía sus manos con fuerza mientras esperaban el autobús que la llevaría al trabajo y a las niñas al preescolar. A menudo jugaban pequeños juegos mientras esperaban, Sophie señalando autos que pasaban mientras Lily intentaba saltar en los charcos. Fue en esos momentos ordinarios que Emily sintió tanto el peso como la belleza de su vida. Había construido estabilidad a partir del caos, amor a partir del abandono y esperanza a partir de la desesperación. No sabía que el destino se estaba preparando silenciosamente para desvelar todo lo que ella creía que estaba resuelto, que la parada de autobús, tan ordinaria y sin trascendencia, se convertiría un día en el escenario del reencuentro más impactante de su vida. La mañana del reencuentro comenzó como cualquier otra, con Emily apurándose para vestir a Lily y Sophie, sus pequeños brazos deslizándose en abrigos mientras ella intentaba recoger su bolsa de trabajo y sus almuerzos. Las niñas estaban inusualmente enérgicas, riendo y persiguiéndose por la sala de estar, como si la lluvia de afuera solo hubiera alimentado su emoción. Emily les instó suavemente a darse prisa, su mente ya ocupada con los plazos que la esperaban en el trabajo. Se había acostumbrado a equilibrar esta presión constante, pero hoy sus nervios se sentían más alterados de lo normal, como si algo invisible estuviera presionando contra su pecho. Lo atribuyó al agotamiento. Besó a sus hijas en la cabeza y las guió hacia la puerta en dirección a la parada de autobús. El cielo estaba cargado de nubes grises, del tipo que prometía un aguacero en cualquier momento, y la calle brillaba con los restos de una llovizna anterior. Las niñas se aferraban a sus manos, una a cada lado, sus botas chapoteando en charcos poco profundos mientras saltaban hacia el refugio. Emily sonrió a pesar de sus preocupaciones, observando cuánta alegría encontraban en cosas tan simples. La parada de autobús ya estaba ocupada por algunos extraños, personas que apenas notó mientras ajustaba las capuchas de sus hijas e intentaba evitar que corrieran demasiado lejos. Era una mañana ordinaria en todos los sentidos visibles, pero su mundo estaba a punto de cambiar de una manera para la que nunca podría haberse preparado. Un elegante coche negro disminuyó la velocidad hasta detenerse en la esquina, y aunque ella no estaba prestando atención, el hombre dentro sí lo estaba. Ethan salió, su presencia imponente como siempre, incluso más pulido de lo que recordaba, su cabello oscuro, perfectamente peinado, y sus agudos ojos azules lo hacían destacar contra el telón de fondo apagado de la mañana lluviosa. Se dirigía a una reunión temprana en el centro, su mente llena de contratos y números, cuando su mirada se había posado inesperadamente en un pequeño grupo cerca de la parada de autobús. Algo en las dos niñas pequeñas captó su atención, y cuanto más miraba, más difícil se volvía a respirar. Emily no lo notó al principio. Estaba agachada, atando el cordón del zapato de Sophie mientras Lily daba vueltas cerca. Pero Ethan sí la notó, y la visión lo golpeó como un impacto físico. El tiempo pareció colapsar entre ellos, llevándolo de vuelta a la última vez que la había visto, embarazada y rogándole que no se fuera. Recordó las palabras crueles que había lanzado, la puerta que había cerrado, la vida que había elegido abandonar. Y ahora, aquí estaba ella, 3 años después, no sola como él había esperado o asumido,
sino con dos niñas idénticas, cuyas facciones reflejaban las suyas de una manera que era imposible de negar. Sus pasos vacilaron mientras se acercaba, y Emily finalmente levantó la vista. Por un momento, pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. El aire abandonó sus pulmones de golpe mientras el reconocimiento amanecía, y su estómago se retorció con una oleada de emociones. Ira, miedo, shock y algo más profundo que se negaba a nombrar. Se puso de pie lentamente, instintivamente, atrayendo a sus hijas más cerca como para protegerlas, su instinto protector más fuerte que la tormenta dentro de su corazón. Las niñas miraron al extraño, sus ojos azules muy abiertos, curiosos pero sin miedo. La mirada de Ethan se fijó en ellas, y sintió que el mundo se inclinaba bajo él. El parecido era innegable, el mismo cabello oscuro, los mismos ojos penetrantes que lo miraban desde el espejo cada mañana. Las preguntas surgieron en su mente, pero las respuestas ya estaban claras. Tenía 2 hijas, y se había perdido todo: sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros años de vida. La comprensión lo desgarró con tal fuerza que su compostura cuidadosamente construida casi se desmoronó en público. La voz de Emily rompió el silencio primero, baja y afilada como el acero. «¿Qué estás haciendo aquí, Ethan?» Su tono llevaba el peso de años de traición y supervivencia, desafiándolo a hablar, a explicar, a justificar. Pero Ethan se encontró incapaz de convocar la arrogancia que una vez blandió tan fácilmente. En cambio, su garganta se apretó mientras intentaba responder, sus ojos nunca abandonando a las niñas que se aferraban a su lado. «Yo no lo sabía», susurró, las palabras apenas audibles, casi perdidas bajo el estruendo del autobús que se acercaba. La confesión fue cruda, despojada de la autoridad y el dominio que una vez lo habían definido. Por primera vez en años, Ethan Montgomery parecía vulnerable. El autobús se detuvo, sus frenos chirriando mientras las puertas se abrían, y Emily agarró a sus hijas con fuerza. Le dio la espalda, su voz firme pero temblorosa por debajo. «Ya no importa, no te necesitamos». Las niñas la siguieron al autobús, sus risas resonando mientras subían los escalones, inconscientes de la tormenta que se gestaba entre su madre y el hombre al que, sin saberlo, habían llamado extraño. Ethan se quedó bajo la lluvia, su corazón martilleando mientras el autobús se alejaba. Por primera vez, sintió el peso de sus decisiones caer sobre él. Había perseguido la riqueza, el poder y la libertad, solo para darse cuenta en un solo momento fugaz, en una parada de autobús, de que los mayores tesoros que jamás podría tener eran precisamente los que había desechado. Y mientras el autobús desaparecía en el horizonte gris, supo que esto era solo el comienzo. Ethan no podía sacudirse la imagen de Emily y las gemelas de su mente. Esa noche, su penthouse se sintió más frío que nunca, sus paredes resonando con vacío en lugar de la comodidad del hogar. Caminó por las amplias habitaciones, vidrio, mármol y acero brillando bajo una luz tenue, pero el lujo solo le recordaba lo hueca que se había vuelto su vida. Se sirvió una copa, pero el ardor del whisky no pudo ahogar el recuerdo de 2 niñas pequeñas con sus ojos mirándolo con curiosidad, ni pudo silenciar el eco de la voz de Emily diciéndole que no lo necesitaban. Durante años se había convencido a sí mismo de que cortarla era necesario, que se estaba ahorrando una vida que lo agobiaría, pero ahora se dio cuenta de que no se había ahorrado nada. Se había vaciado su propio corazón.
Los días siguientes fueron una tortura. Cada reunión se confundía con la siguiente. Cada trato se sentía sin sentido, y cada noche terminaba con él, mirando al techo, atormentado por la vida de la que se había alejado. Revivió esa mañana en la parada de autobús sin cesar, diseccionando cada detalle. La forma en que Emily había protegido a las niñas, la forma en que sus pequeñas manos se habían envuelto alrededor de las suyas, la chispa de reconocimiento en sus facciones que hacía imposible la negación. Se preguntó cómo Emily había sobrevivido sin él, cómo se las había arreglado para criarla sola, mientras él había seguido viviendo como si ninguno de ellos existiera. La culpa era sofocante. Mientras tanto, Emily intentó volver a la normalidad, pero el encuentro la inquietó de maneras que no quería admitir. Había pensado que estaba preparada para cualquier cosa, que había construido muros lo suficientemente altos como para evitar que el recuerdo de Ethan la traspasara. Sin embargo, verlo de nuevo, tan inesperadamente, había despertado emociones por las que se odiaba a sí misma. La ira llegó primero, aguda y ardiente, pero debajo había un destello de anhelo, un recordatorio del hombre que una vez había amado antes de que su ambición los destruyera. Ese destello la asustó más que la ira misma, y resolvió enterrarlo profundamente. No tenía tiempo para la debilidad, no cuando dos niñas pequeñas dependían de su fuerza. Las gemelas, sin embargo, parecían más curiosas que afectadas. Unos días después, Sophie preguntó, «Mami, ¿quién era ese hombre en la parada del autobús?» Emily dudó. Su corazón dio un vuelco. Quiso mentir, desestimar la pregunta, pero cuando Lily intervino, se parecía a nosotras. La determinación de Emily vaciló. Las acercó y susurró, «Es solo alguien del pasado, alguien por quien no necesitamos preocuparnos». Sin embargo, mientras lo decía, sintió el peso de la verdad tácita presionando contra su pecho. Sabía que un día las niñas exigirían respuestas reales, y temía cómo esa conversación destrozaría su mundo. Ethan, incapaz de mantenerse alejado, comenzó a observarlas desde la distancia. Tenía contactos en todas partes, y no tardó en saber sobre la vida modesta de Emily, el preescolar al que asistían las gemelas, las largas horas que trabajaba Emily para mantenerlas. Una noche se sentó en su coche al otro lado de la calle del pequeño edificio de apartamentos donde vivía, observando la luz parpadear en su ventana. Vio sombras de las niñas bailando contra las cortinas. Escuchó sus risas flotando débilmente a través del aire fresco de la noche, y algo dentro de él se rompió. A pesar de todo su éxito, a pesar de toda su riqueza, no tenía nada comparado con lo que ella tenía: amor, propósito y una familia. Su primer intento de acercarse a ella de nuevo fue torpe. La alcanzó afuera de la tienda de comestibles, las gemelas tirando de su abrigo, mientras ella cargaba bolsas en sus brazos. «Emily», dijo, su voz más suave de lo que ella recordaba, despojada de arrogancia. Se congeló, mirándolo con una intensidad que casi lo hizo retroceder. «¿Qué quieres, Ethan?», preguntó, su tono frágil. Las gemelas miraron entre ellos, sintiendo la tensión, pero sin entenderla. Ethan quería decirle todo, que lo lamentaba todo, que quería ser parte de sus vidas, que haría cualquier cosa para arreglarlo, pero las palabras se le enredaron en la garganta. En cambio, tartamudeó. «Solo quiero hablar». La risa de Emily fue amarga, vacía de diversión. «¿Hablar? ¿Después de 3 años de silencio?
después de que me dijiste que me las arreglara sola? Me las arreglé, Ethan, sin ti, y no te necesitan ahora. Ella acercó a las niñas, su mandíbula tensa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Ethan extendió la mano instintivamente, pero ella retrocedió, su cuerpo protegiendo a las gemelas como una fortaleza. El rechazo le dolió más profundamente que cualquier fracaso comercial, pero no insistió. Sabía que no tenía derecho. Esa noche, Ethan se sentó en su coche de nuevo, estacionado cerca de su apartamento, y susurró para sí mismo: «Voy a arreglar esto». Por primera vez, no se trataba de poder o control, o incluso de redención. Se trataba de amor, crudo y desesperado, por dos niñas pequeñas que ni siquiera sabían que le pertenecían. Aún no sabía cómo se lo demostraría a Emily, pero juró que no se iría de nuevo. Esta vez no. Ethan pasó las semanas siguientes tratando de encontrar una manera de volver al mundo de Emily sin destrozarlo. Por primera vez en su vida adulta, se encontró inseguro de su próximo movimiento. En la sala de juntas, era decisivo y despiadado, un hombre que prosperaba con el riesgo y el cálculo. Pero cuando se trataba de Emily y las gemelas, cada paso se sentía como caminar sobre cristales. Quería mostrarles que había cambiado, pero sabía que solo las palabras no borrarían 3 años de ausencia. En lugar de forzar su presencia sobre ellas, comenzó a actuar en silencio. Hizo arreglos para que un donante anónimo cubriera parte de la matrícula del preescolar de las niñas, asegurándose de que Emily no tuviera que cargar con esa responsabilidad sola. Se enteró de qué tienda de comestibles frecuentaba ella y se aseguró de que un sobre de vales apareciera de alguna manera en el mostrador de servicio al cliente a su nombre. No firmó sus gestos, temiendo que ella los rechazara si sabía que venían de él. Pero por una vez, su riqueza no se trataba de poder, se trataba de darles una pequeña medida de alivio. Emily notó los cambios repentinos en su vida, pero se negó a confiar en ellos. El pago de la matrícula fue una sorpresa, y cuando la escuela explicó que se había resuelto, ella presionó para obtener detalles, pero alegaron confidencialidad. En el supermercado, cuando recibió créditos inesperados, se sintió incómoda en lugar de agradecida. Sus instintos le decían que Ethan tenía algo que ver. Aunque nunca lo confrontó directamente, sus sospechas la pusieron a la defensiva, y se volvió aún más decidida a mantenerlo a distancia. Su miedo no era a su dinero, sino a su capacidad para desestabilizar una vez más el frágil mundo que había construido con las gemelas. Las niñas, sin embargo, ignoraban felizmente estas corrientes subterráneas. Sus días estaban llenos de risas y exploración, y cada pequeño hito le recordaba a Emily por qué había luchado tanto para darles una vida estable. Una tarde, mientras pintaban juntas en la mesa de la cocina, Sophie mojó su pincel en pintura azul brillante y la untó en el papel. «Mami», preguntó suavemente, «¿por qué no tenemos papá?» El pecho de Emily se apretó. Su mano se detuvo a mitad del trazo. Lily intervino sin dudar. «No necesitamos uno. Te tenemos a ti». La inocencia en sus voces hizo que Emily sonriera y sufriera al mismo tiempo. Les besó la frente y susurró: «Así es, me tienen a mí. Eso es suficiente». Sin embargo, la mentira pesaba en su corazón, porque en el fondo sabía que se merecían la verdad algún día. La determinación de Ethan creció con cada día que pasaba. Comenzó a salir de su oficina más temprano, conduciendo por rutas que le permitían ver a las gemelas desde la distancia, mientras Emily las llevaba a casa desde el preescolar. Nunca se acercó, temeroso de alejarla aún más, pero el simple acto de observarlas
Escuchar sus risas flotar a través de la calle le dio una extraña sensación de esperanza. Se encontró memorizando sus hábitos, la forma en que Lily siempre sostenía la mano de su hermana al cruzar la calle, la forma en que Sophie inclinaba la cabeza cuando tenía curiosidad por algo, la forma en que ambas se aferraban a los brazos de Emily cuando estaban cansadas. Eran pedazos de él y pedazos de ella, y se maravilló de la perfección de ello. Un sábado por la tarde, el destino intervino de nuevo. Emily llevó a las niñas al parque, esperando que el aire fresco las cansara. Las gemelas corrieron por delante, gritando mientras se perseguían cerca de los columpios. Emily se sentó en un banco, sus ojos constantemente moviéndose entre ellas. Su guardia nunca baja. Ethan también había venido al parque, esperando solo vislumbrarlas, pero cuando Sophie tropezó y se raspó la rodilla, su llanto traspasó el aire y él reaccionó instintivamente. Antes de que Emily pudiera siquiera alcanzarla, Ethan estaba arrodillado junto a Sophie, sacando un pañuelo limpio de su bolsillo y dando palmaditas suaves en la pequeña herida. Su voz era tranquila, calmante, sus manos firmes. Sophie sorbió, pero lo miró con ojos muy abiertos, y por un momento el mundo se detuvo. El corazón de Emily latía con fuerza mientras llegaba a ellas, su aliento rápido con pánico e ira. «No la toques», espetó, tirando de Sophie hacia sus brazos. Ethan se congeló. Su mandíbula se apretó, pero no se retiró. «No estaba tratando de extralimitarme», dijo en voz baja. «Simplemente no podía quedarme allí mientras estaba herida». La mirada de Emily podría haber cortado el cristal, pero las niñas miraron entre ellos con confusión. Lily inclinó la cabeza y preguntó inocentemente: «Mami, ¿es él nuestro papá?» La palabra cortó el aire como una cuchilla, y Emily sintió que su mundo se inclinaba. No había esperado que la pregunta viniera tan directamente. No todavía. No aquí. Los ojos de Ethan se suavizaron. Sus labios se abrieron como si fuera a responder, pero la voz aguda de Emily lo silenció. «No, no lo es. Es solo alguien que pasa». Tomó a ambas niñas de la mano, alejándose a toda prisa antes de que Ethan pudiera seguirla. Sin embargo, mientras caminaba, le dolía el pecho, porque la pregunta de Lily persistía en su mente, y la pequeña mano de Sophie se aferraba a su brazo un poco más fuerte, como si sintiera que la verdad era más complicada de lo que Emily quería admitir. Esa noche, Ethan se sentó solo en su coche, estacionado afuera de su edificio, y susurró al silencio: «Merecen la verdad, y voy a luchar por ella». Por primera vez, entendió que esto no se trataba solo de recuperar a Emily. Se trataba de convertirse en el padre que debería haber sido desde el principio, sin importar lo duro que tuviera que luchar para ganarse ese derecho. La determinación de Emily comenzó a fracturarse después de la escena en el parque. Pasó noches despierta, mirando al techo mientras sus hijas dormían a su lado en su pequeña habitación compartida, su mente consumida por la pregunta que Lily había hecho. Ella había construido su vida en torno a protegerlas del rechazo de Ethan, pero ahora, con él apareciendo tan repentina y persistentemente, se dio cuenta de que la verdad no podía permanecer enterrada para siempre. Las niñas eran inteligentes, perceptivas, y a medida que crecieran, sus preguntas solo se agudizarían. Negar la existencia de su padre ya no era posible, pero reconocerlo se sentía como invitar al caos de vuelta a sus vidas. Dividida entre protegerlas y darles honestidad, se sintió desmoronarse de maneras que no había experimentado en años. Ethan, por otro lado,
estaba experimentando una transformación propia. Por primera vez en su vida adulta, comenzó a priorizar algo que no fuera el negocio. Las reuniones ya no tenían la misma urgencia. Los números se borraban ante sus ojos, y sus colegas susurraban sobre su distracción. No le importaba. Se encontraba merodeando cerca de parques infantiles, cafeterías, incluso las calles por las que Emily caminaba a menudo, no para acechar, sino para recordarse la realidad que había ignorado. Estos no eran niños abstractos o algún error vago de su pasado. Eran carne y hueso, prueba viviente de lo que había abandonado, y el peso de esa verdad lo llevó a un lugar desconocido de humildad. Una tarde, se paró afuera del edificio de apartamentos de Emily, ensayando palabras en su cabeza. Había intentado gestos silenciosos, pequeños actos de apoyo, pero nada de eso podía sustituir lo que realmente necesitaba decir. Cuando Emily finalmente salió con las niñas, sosteniendo sus pequeñas mochilas mientras saltaban a su lado, Ethan dio un paso adelante. Su presencia la congeló en su sitio, su mano apretándose en el hombro de Lily como si se preparara para la batalla. «Necesitamos hablar», dijo, su voz firme pero no exigente. Emily sacudió la cabeza, sus ojos llenos de fuego. «No hay nada de qué hablar. Tú tomaste tu decisión». Pero entonces Sophie, siempre la gemela más sensible, tiró de la mano de Emily y miró a Ethan con una inclinación de cabeza. «¿Por qué siempre nos miras como si nos conocieras?» La inocencia en su pregunta destrozó los muros que Emily había construido, porque podía ver cómo las niñas estaban comenzando a conectar los puntos, incluso sin sus palabras. Ethan se dejó caer sobre una rodilla para estar a su nivel, sus ojos brillando con una vulnerabilidad que Emily nunca había visto en él antes. «Porque sí las conozco», susurró. Su voz tembló mientras miraba a ambas niñas. «Debería haber estado aquí desde el principio. Les fallé a ustedes y a su mamá, y nunca podré deshacer eso. Pero soy su padre». A Emily se le cortó la respiración. La confesión la golpeó como un maremoto. Quiso gritar, negarlo, proteger a sus hijas de la tormenta que sabía que seguiría. Pero los ojos muy abiertos de Lily se volvieron hacia ella y preguntaron suavemente, «¿Es verdad, mami?» El silencio se extendió insoportablemente hasta que Emily finalmente asintió, su garganta apretada por las lágrimas. «Sí», dijo, su voz quebrándose. «Él es su padre». Las niñas miraron a Ethan, sus expresiones una mezcla de asombro y confusión. No corrieron a sus brazos, pero tampoco se alejaron. En cambio, miraron a Emily en busca de guía, sintiendo el peso de sus emociones. Ethan se quedó de rodillas, sin atreverse a acercarse, su corazón martilleando mientras esperaba cualquier signo de aceptación. Los ojos de Emily se clavaron en los suyos, llenos de dolor, pero también de algo más profundo, un reconocimiento de que la verdad finalmente había sido dicha en voz alta. Se dio la vuelta rápidamente, guiando a las niñas hacia la parada del autobús, pero el aire entre ellos había cambiado irreversiblemente. Esa noche, Emily lloró en silencio mientras las gemelas dormían, sus lágrimas manchando la almohada. Durante años había llevado la carga de su ausencia, la ira de su rechazo, el agotamiento de criar a 2 hijas sola. Y ahora, con una sola confesión, él había abierto a la fuerza heridas que ella pensó que se habían cicatrizado. Sin embargo, a pesar de su furia, no pudo ignorar la sinceridad en sus ojos, la forma en que había mirado a Lily y Sophie, no como extrañas, sino como pedazos de su alma.
la aterrorizó, porque significaba que por mucho que quisiera mantenerlo fuera, ya no podía fingir que no pertenecía. Ethan también lloró esa noche en su penthouse, las luces de la ciudad borrosas a través de sus lágrimas. Por primera vez, se permitió sentir el peso total del arrepentimiento. Revivió cada momento del día, la mirada en los rostros de sus hijas cuando dijo la verdad, el sonido de la voz de Emily quebrándose mientras lo confirmaba. Sabía que la confianza no vendría fácilmente, quizás nunca, pero también sabía que no podía irse de nuevo. Ya había perdido demasiado, y esta vez estaba dispuesto a luchar hasta que demostrara que podía ser el padre que merecían. Pasaron semanas después de la confesión de Ethan, y aunque nada entre ellos se resolvió, todo había cambiado. Emily cargó con el peso de la verdad sobre sus hombros, observando cómo Lily y Sophie comenzaban a procesar la idea de tener un padre. Al principio, las gemelas hablaban de él solo en susurros, probando la palabra papá en su juego, como si fuera frágil, algo que no estaban seguras de si se les permitía sostener. Emily las escuchó una noche construyendo una torre de bloques, con Lily declarando, «Papi nos ayudará a construir la más grande», y Sophie corrigiendo suavemente, «Pero él aún no está realmente aquí». La inocente honestidad traspasó el corazón de Emily. Quería protegerlas de la decepción, pero sabía que la semilla había sido plantada y crecería le gustara o no. Ethan, mientras tanto, estaba decidido a no desperdiciar la oportunidad que se le había dado. No presionó, sabiendo que el instinto de Emily era proteger a las niñas, pero encontró maneras pequeñas y constantes de mostrar coherencia. Comenzó a esperar en la parada del autobús todas las mañanas, sin hablar a menos que Emily lo permitiera, simplemente parado cerca hasta que Lily o Sophie lo reconocieran con tímidas sonrisas. Los fines de semana, hizo arreglos a través del preescolar para patrocinar salidas, siempre asegurándose de que Emily supiera que él estaba detrás, esperando que ella viera que sus esfuerzos no eran para comprar su afecto, sino para apoyar la vida por la que ella había luchado para construir. Quería que ella entendiera que ya no era el hombre que la había abandonado con palabras crueles, sino alguien que había aprendido, dolorosamente, que la riqueza no significaba nada sin la familia. Un sábado lluvioso, Emily permitió que las niñas pasaran una hora con él en el parque bajo sus ojos vigilantes. Ethan no trajo nada extravagante, solo una cometa que había elegido cuidadosamente, esperando que hablara más fuerte que cualquier regalo. Mientras el viento atrapaba la tela y las gemelas gritaban de alegría, corriendo juntas para mantener la cuerda en alto, Emily se paró en la distancia, con los brazos cruzados, en conflicto. Vio a Ethan reír de verdad, de una manera que no había visto en años, mientras guiaba a las niñas, su cabello húmedo por la llovizna, su chaqueta de traje, antes perfecta, abandonada en el banco. La visión la perturbó, porque le recordó al hombre que una vez había amado, el hombre que podría haber sido todo si tan solo hubiera elegido de manera diferente. Esa noche, mientras acostaba a Lily y Sophie, Sophie susurró, «Mami, ¿podemos verlo de nuevo mañana?» Emily le besó la frente, dividida entre el miedo y la esperanza, y simplemente dijo, «Veremos». Se retiró a la cocina donde se encontró, mirando fijamente la lluvia que caía por la ventana, su mente reviviendo cada momento del día. Los muros que había construido se estaban desmoronando, no porque lo perdonara fácilmente, sino porque no podía negar la forma en que los ojos de su hija se iluminaban cuando él estaba cerca. Ethan continuó apareciendo, nunca exigente, nunca insistente, pero siempre constante.
Lentamente, Emily le permitió acompañarlas a casa, luego unirse a ellas para tomar un helado, luego sentarse a la mesa de la cocina mientras las niñas le mostraban sus dibujos. Al principio, mantuvo la guardia alta, lista para cerrar la puerta si él fallaba. Pero con el tiempo vio algo que no había esperado: paciencia. No se quejó cuando Sophie derramó jugo en sus zapatos caros, o cuando Lily se puso tímida y se escondió detrás de la pierna de Emily. No sacó regalos para ganarlas, sino que ofreció su tiempo, su atención, su presencia. La inquietó, porque este era el Ethan por el que había orado hace años, y ahora que estaba aquí, no sabía cómo permitirse creer en él de nuevo. El punto de inflexión llegó una noche cuando las gemelas se durmieron en el sofá después de una película. Ethan se había quedado a cenar, ayudando silenciosamente a limpiar, y mientras Emily levantaba a Sophie para llevarla a la cama, sus brazos temblaban de fatiga. Ethan se acercó instintivamente, tomando a Lily en sus propios brazos, y Emily no lo detuvo. Llevó a su hija suavemente, su mirada fija en su rostro dormido, y cuando la acostó junto a su hermana, se quedó un momento, cepillando un rizo suelto de su frente. Emily observó desde la puerta, y algo dentro de ella cambió. Vio no al CEO arrogante que una vez la había desestimado, sino a un padre humilde y cambiado, que apreciaba lo que casi había perdido para siempre. Más tarde esa noche, cuando las niñas dormían, Emily lo confrontó en la cocina tranquila. ¿Por qué ahora, Ethan?, preguntó, su voz baja pero firme. ¿Por qué después de todos estos años? Él se encontró con su mirada sin inmutarse, su voz cruda. Porque fui un tonto. Pensé que la libertad significaba irme, pero todo lo que encontré fue vacío. Verte a ti, verlas a ellas, me destrozó. No puedo borrar el pasado, Emily, pero pasaré el resto de mi vida demostrando que ya no soy ese hombre. Quiero ser su padre, y si me lo permites, me ganaré tu confianza pieza por pieza. Las lágrimas llenaron sus ojos, no porque creyera plenamente en él todavía, sino porque quería hacerlo. Durante tanto tiempo había llevado todo sola, y la idea de compartir el peso, de dejarlo entrar, la aterrorizó y la consoló a la vez. Ella susurró: «No hagas promesas que no puedas cumplir», y se dio la vuelta, pero no cerró la puerta esta vez. Durante los meses siguientes, su frágil acuerdo se convirtió en algo más fuerte. Las gemelas lo aceptaron lentamente, primero con curiosidad, luego con afecto, hasta que una tarde Lily corrió a sus brazos en la parada del autobús y lo llamó papi. Las palabras lo destrozaron, dejándolo sin habla mientras la abrazaba con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro. Emily se paró cerca, le dolía el pecho, y por primera vez se permitió sonreír. Al final de ese año, sus vidas habían cambiado por completo. Ethan ya no era solo una sombra al borde de su rutina. Se había convertido en parte del ritmo de su familia. Todavía había heridas, todavía noches en que Emily se acostaba despierta, luchando con la duda, pero también había risas, calidez y el comienzo del perdón. Lo que una vez pareció imposible había echado raíces, y de la manera más improbable, habían construido una nueva vida a partir de las ruinas de la antigua. Ethan había perdido casi todo antes de darse cuenta de lo que realmente importaba. Pero cuando finalmente miró a través de la mesa a Emily y a sus hijas, supo que había encontrado algo más grande que toda su riqueza combinada. Había encontrado la redención, el amor y la familia que una vez había desechado.
Y esta vez, nunca las dejaría ir.